Bueno amigos, ¿y qué es lo que hay que ver en una convención de anime? Bueno, primordialmente pues es el famoso cosplay, o las personas que se disfrazan de sus personajes favoritos, al igual como la convivencia, ¿no?, entre ellos mismos. O sea, estamos viendo aquí un claro ejemplo a lo que me refiero cuando una persona comienza a hacer algo que colectivamente atrae a otros con sus mismos gustos. Entonces, pues eso es más que nada lo que es una convención de anime, sobre todo aquí en Estados Unidos. Es el cosplay, la convivencia y, como pueden ver detrás de mí, la mercancía o artículos que pueden ser atractivos para alguien sobre la cultura anime, cultura japonesa, y pues sobre todo el pasar un rato agradable nada más con gente que comparte tus mismos gustos. Yo soy Francisco, esto es Depende de ti. ¿Y qué creen, chavos? El día de hoy les vamos a tener algo muy especial. Estamos en el Anime Expo 2017 y vamos a ver qué es lo que hace que venga una persona a esta convención. Vamos a estar hablando con los famosos cosplayers, o las personas que se disfrazan como sus personajes favoritos, para preguntarles cuánto tiempo les tardó, por qué razón lo hacen y qué les recomiendan ellos a las personas que están interesadas en hacer algo parecido. Quédense aquí conmigo, estamos en la convención más grande de Norteamérica, la tercera más grande del mundo, y vamos a conocer gente un tanto interesante. A ver, díganme, ¿de qué están disfrazadas? Poison Ivy, Princess Kita, Captain Marvel. Hi, my name is Ada Wong. I am from Resident Evil 4. The game came out about 11 or 12 years ago. It was originally for the GameCube. Black Widow is actually great assassin, and I like her character the most. It's Caitlyn from League of Legends. It's kind of a bedroom version of Diva. I thought it'd be really fun to do a shoot in a hotel room, like playing video games like she would be at home, and just be, you know, comfy in PJs and all that. So Eli Ayase de Love Live. Maki Nishikino de Love Live. Es un videojuego de celular, de hecho. Móvil. Y también es un anime. Okay. Pokemon, Primarina from Pokemon Sun and Moon. I am Princess Leia from Star Wars, Return of the Jedi, as in her slave costume. And I'm Sorville from Kimono French, but maid cafe version. Like she's like works at a maid cafe and everything, and she's has little cat ears and a little tail and everything. I am cosplaying Crow from the series RWBY by Rooster Teeth. I'm Josie Rizal from Tekken 7. I'm Xiao Yu from Tekken. And I'm Elisa Baskinovich from Tekken. I'm doing Magical Girl Diva. She's originally Diva from Overwatch, but this is a fan recreation of her as a magical girl. Dime una cosa, ¿cuánto tiempo te tomó hacer este disfraz? Okay, this is actually, it's really funny. I threw this costume together really, really fast, so it's not the most accurate version of Ada's dress. There's like fraying, so don't look, stop. So it's not the most accurate. It took me probably about maybe a week, because I didn't really know how to pattern the dress. So now that I know how to make it, I feel like I could remake it again and it wouldn't take as long. But I wanted to like hand paint the butterflies, but they're not. They're like ironed on. So you can see now. Iron, heating on. 3 months. Como 2 semanas. 2 semanas. Sí. ¿Y tú lo hiciste solita, sin ayuda ni nada? Sí. It really depends on the costume. For example, I legitimately decided to make this about a week ago, maybe a week and a half. So this is one of my more like simple costumes. But I've had costumes that I've spent like 4 to 5 months on, doing it like 3 to 4 hours a day, just like non-stop. So it depends on like how extravagant you're going and stuff. Pues como este realmente fue comprado, pero normalmente pues, planearlo, ir por telas y hacerlo y todo eso como 6 meses, 1 año. Well, actually, I started making this 4 days. No, I made this in 4 days, and it usually takes me about an hour and a half to get ready.
So it's really not that bad. It kind of depends on the costume though, because Right. some of them are way more complex than others. But yeah, this one for the most part was pretty easy. Yeah. Ok. Bueno, la primera vez que lo hice me demoré como 2 horas. Ahora con el costumbre me demoro 1 hora nomás. No mucho tiempo. Bueno, para planear el disfraz toma unos meses en lo que necesitas que comprar, lo que quieres combinar en el disfraz y depende si quieres hacer un disfraz original como hizo ella o si quieres tú, porque ella lo usó de una historia de ella y depende también si quieres hacer un disfraz cuando es de un actual show y todo eso. Depende como el material, a dónde va a llegar la peluca y todas esas cosas. Sí. Y después como pintarse. Toma un tiempo. Un tiempo. Commitment. I made all of it in 3 days. From start to finish, a month and a half, on and off a bit. Mostly it's just sewing, and sewing is pretty fast. So there wasn't a lot that I needed to actually like wait around for. So it wasn't that long, honestly. Mine was a Halloween costume, so mine wasn't very that prepped. Some of it was sewn and I had to pay for it, so I didn't do most of the work, but it did take a bit for them to do it. And then the rest I just got from eBay, and that comes from China, so yeah, that did take a little while to get here. ¿Cuánto tiempo tienes viniendo aquí a esta convención? This is actually my first time going here. ¿Su primera vez? Cosplay. To AX, this is our first time. First time? AX, 5 años. Es nuestra primera vez. La primer año, ok. I've been coming for at least 5 years. Yeah, ever since I moved to LA. This is my 3rd Anime Expo, and I absolutely love it. It's my favorite con. I look forward to it all year long. This is my 3rd Anime Expo. This is my first year. I've been coming for about 3 years now. ¿Qué le recomiendas a las personas que están pensando hacer sus propios cosplays? I would say go with whatever you're really passionate about so that you could really invest in it and make it very awesome as long as you love it. Do it. It's super fun. You will not regret it. It's so much fun. I want to say, anything that you want, even if you don't know the character and you think they're just cute, like you can do it. It's fine. There's no rules to cosplay, and I want everyone to know that. There might be some really mean people in the community, but there's a million more people that are so kind and so much fun, and like just that moment when you meet another fan of the same, it's just incredible, and that's what I live for, man. I'm sorry, I'm getting choked up because it's so good. It's actually fun and you get to play the character. No le importa si haces el traje o no. Tienes que se divertir. Sí. ¿Sí? Oh, eso sí. Divertirse nada más. La diversión. Bring lots of water, because it's really hot. And just don't be afraid to have a good time, meet people, and enjoy. Don't do anything super generic. Try to push your boundaries and find something that's unique and interesting that other people haven't done yet. And make sure you find fabrics that fit your character. They're not necessarily just like a cotton broadcloth. You want something with texture, something interesting to make it look real. Traigan zapatos cómodos. Traigan mucha agua y comida así en su bolsita porque es muy grande y te cansas muchísimo. Sí. Well, I would say give yourself plenty of time to make your first cosplay because it will take you a while. And then it'll get easier from then on, but you don't want to stress yourself out right before the con because you could even make yourself sick and then not be able to come. It happened to one of my friends. Wow. Yo les digo que se preparen muy bien, porque para ganar el hotel es muy difícil. Lo que quieren vestirse toma tiempo, es un proceso largo, pero si lo haces bien planeado, todo puede solucionar bien. Háganlo nomás, no pierden nada. Me? Okay. What would be your advice? Well, drink water and eat food first because you can definitely pass out and or die at cons. so it can get very tiring, and get some good sleep beforehand because you'll get tired. Y también para las chicas que quieren tener los zapatos altos como yo, mira. Yeah, wear as comfortable shoes as possible. Shoes? Mine are made out of tape. Gane las chanclas. Definitely start with something smaller, and if you really like the character, of course go for it. Try it. If it doesn't turn out right the first time, I've been doing this for 5 years. You just keep remaking your favorite outfit, and eventually it'll turn out right. And
just give it a try. It's definitely worth it. So you start small. You basically you find a character who you think that you will be able to look like, and a lot of thrift stores are like pretty good. Don't wear any tails. If they're small, that's fine. Big tails, don't do it. Yeah, wear comfy shoes. Comfy shoes are a big deal, and if you're like, you need to wear shoes that aren't very comfy, like try to like get some like little things to put under like the soles or like socks or something. Double up on the socks for sure. Yeah. You're not going to be perfect, and that's okay. Start your cosplays early. Plan ahead. Drink lots of water. Yeah, and have fun and really Plan ahead. Yeah. 残されたカードには赤いデビルの文字盗まれた宝石を取り戻すため走るのどこにいても捕まえるわ Entonces, como pueden ver, es algo muy padre el venir a este tipo de convenciones y ver a la gente comprando, ver a la gente disfrutando de lo que ama y olvidarse un poco de la rutina. Yo sé que varios de ustedes a lo mejor se quedan pensando qué pérdida de tiempo, qué pérdida de dinero sobre todo, pero cuando tenemos en cuenta y consideramos que varias de esta gente es feliz haciendo esto, no hay más que mirar detrás de mí, ver el mar de gente que hay por acá para darnos cuenta de que es algo bueno para ellos, y aún así gente lo vaya a criticar, ellos van a seguirlo disfrutando. ¿Y qué es lo que piensan las personas que tienen esta convención, los cosplayers, acerca de la gente que los critica? It makes me really sad because I feel like those people don't have an imagination. And the whole thing about cosplay is loving a character so much that you want to be them. And you want to personify them and bring them to life because you love them that much. And I feel like every character that I personally cosplay, I have a little bit of them inside of me, and I want to bring that out. And it lets you express yourself, and people who don't like it, they don't understand that feeling of wanting to express and be something different and interesting. ¿De dónde son originarios? México. De México. ¿Y vienen de México? ¿Vienen de Mexicali entonces para acá? Sí. ¿Prefieren hacer sus cosplays o comprarlos? Absolutely 100% made myself. ¿Cuál es su convención favorita? Yes, KatsuCon and MomoCon in Georgia. It's really good. ¿Qué consejo les darían al venir a esta convención? Oh my god, don't take it seriously. It's so big and you get really overwhelmed. You wait in line a lot. This is my third anime expo. It's just a con that you have fun at. And I know you should have fun at every different convention, but I'm always, since I'm a cosplayer, I'm always like, where's my costume? How is my costume? This is the only costume that I'm bringing this weekend. And I've had so much fun seeing the different costumes instead of actually being the cosplayer. It's cool to see the people that are like, that make it too. So I don't know, I love downtown Los Angeles. I have a lot of really great friends that I only see once a year here. So even if the con's not my favorite, I still go because I love my friends and I love sushi burritos. They're great. I can't get them anywhere else, but so. Bueno amigos, ¿qué les puedo decir? Así se vive una convención aquí en el centro de Los Ángeles, en el downtown LA. Se las recomiendo, yo personalmente, sí. Yo les recomiendo que vengan para que lo experimenten por lo menos una vez. Y no tiene que ser una convención masiva como esta. Puede ser una pequeña para empezar, para que se den cuenta de lo que es. Para que ustedes mismos puedan apreciar la pasión de estos chavos cuando se disfrazan, cuando vienen a compartir su afición al anime y a la cultura japonesa. Yo terminé bastante cansado. Es un caminar bastante porque el centro de convenciones es masivo, es muy grande. Por eso les digo, les recomiendo que sea una convención pequeña si deciden experimentar esto, y si no, se divierten más. Les voy a decir algo que a mí mi abuela siempre me decía de chico: nunca es bueno quedarte con las ganas de nada. Si esto es algo que tú piensas que te va a gustar, adelante. Yo me retiro, yo me voy a casa, me voy a subir a mi automóvil
Y me dispongo a ir a casa. Me espera una travesía un tanto larga porque yo no vivo cerca de Los Ángeles, pero me pongo a pensar en la gente que venía desde otras partes del mundo, desde México sobre todo venía bastante gente. Venía gente de Japón, venía gente de Australia y todo para experimentar esta convención masiva. Yo por lo pronto me retiro. Yo quiero agradecerles a todos por ese apoyo que me dan, por todos sus buenos deseos, por las visualizaciones y sobre todo por suscribirte. Estoy en patreon.com/FC0Romero y también ya sabes que aquí debajo puedes encontrar las camisetas, que toda compra me ayuda directamente. Ya por último recuerda que estoy en todas mis redes sociales como FC0Romero y estoy en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Snapchat y también en Twitch. Y desde aquí, desde la ciudad de Los Ángeles, California, yo me voy a retirar. Yo soy Francisco y espero que te haya gustado. Adiós. ¿Cuál es la raza de Goku en Dragon Ball? So you're gonna stay with no race. Dicen que no tiene raza. La raza es Saiyan. Dime los nombres de todas las consolas de Nintendo hasta ahorita. Okay, so Super Nintendo, NES, GameCube, Wii U, Switch, Nintendo 64, I think that's it. That's it, you Oh my got them all. God. Fuera de orden, pero se las supo todas. Deletrea el nombre del actor Jake Gyllenhaal. Jake Gyllenhaal? Yes. J-I-L-E-N-H-A. No, desafortunadamente no. It's actually Gyllenhaal. Oh. Howard Wolowitz es un personaje de qué programa de televisión? Is it a TV show? Yes. It's very popular. I'll give you a hint. One of the characters in the show is named Sheldon. Sheldon. Big Bang Theory? Yes, ding, 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 she got it. Bueno, ya lo supo contestar. ¿Cuál es el apellido de los hermanos Mario y Luigi? No sé. El apellido es Mario. Es Mario y Luigi Mario. The Mario Brothers. Okay. La frase do or do not. Termínala. There is no try. Perfecto. ¿Cuál es el nombre de todos los Robins de Batman? I do not know, sadly. Not even one. Not even one. Ok. So, entonces se la voy a cambiar. ¿Cuántas veces se ha regenerado el Doctor Who? Times. There you go. Sí, se la supo. En la serie Doctor Who, ¿qué es lo que quiere decir la palabra TARDIS? I know this. Time. I don't know this. I just know it's time. I've seen Doctor Who and I don't know how. Same. I've watched it probably less than she has. Okay, it stands for time and relative dimension in space. Yeah. ¿Cuál es la película donde hace su primera aparición el personaje Jar Jar Binks? Wait, it goes backwards, right? God, I don't know anything about Star Wars. I'm a Lord of the Rings person. Crap. 3? The second one. Shit. I mean 2. The last one. La última. La última. No.
first one. La primera. La yes. primera! Sí. I got it. No, Before you said it though. Yeah, The sí. first one. Wait. The Phantom Menace. The Phantom Menace, yeah, la primera. Did you say it first? Sí. La amenaza fantasma, ahí es donde sale Jar Jar Binks. Yo lo dije correcto. ¿Cuál es el nombre del niño que se va al mundo hacia arriba, de arriba hacia abajo, en el show Stranger Things? Oh, I know this one too. Oh, I saw it. I don't remember his name. I don't remember his name. Ok, se llama Will. Oh, Will, okay. Miren, me acabo de encontrar estas chicas aquí en la convención y con la sorpresa de que hablan español. Ya me ahorraron el trabajo de poner subtítulos, así que muy bueno. A ver, díganme, les voy a hacer una pregunta. ¿Qué tanto saben sobre videojuegos? Videojuegos, yo la verdad muy poco porque no tengo ninguna consola, pero cuando otras personas me invitan a jugar o es un juego que me llama la atención o algo así, es como que sí me gusta. Pero las conoces. Sí. A ver, bueno, les voy a hacer pregunta de videojuegos. Mira, Nintendo nomás. Ok, pues de eso va la pregunta. Nombren todas las consolas de casa que Nintendo ha creado. Wii U. Esa es una. Wii U, Wii, Una. Switch. Nintendo 64. ¿Sí? ¿El Game Boy? ¿No? De consola de casa. No sé. Le faltan El dos. Nintendo Ahí está 10, el Nintendo 3DS. Les hacen falta, pero por la mayoría ya las tienen. Mira, es fácil. Nintendo, Super Nintendo, Nintendo 64, GameCube, Wii, Wii U y Switch. Nos Esas faltan son. dos. Sí, pero muy bien. En el show de Stranger Things, ¿qué le pasó a Barb? She got pulled under a pool and she was stuck in the other dimension thing. I forgot the name of it. Upside down. Upside The upside down, there you The upside go. down. En la serie Doctor Who, ¿qué es lo que quiere decir TARDIS? Time and relative dimensions in space. Perfect. ¡Tin, tin, tin!